Muchos jugadores luchan por encontrar títulos de estrategia por turnos nuevos y atractivos entre los lanzamientos infinitos. Hoy, nuestro objetivo es resolver ese problema destacando las mejores opciones. ¿Cuáles son los juegos de estrategia por turnos que van a marcar la diferencia en 2025? Yo lo tengo claro, tengo un favorito, pero lo desvelaré más adelante. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que el 2025 nos traerá en el terreno de los videojuegos de estrategia por turnos. ¿Será un buen año para los TPS? ¿Malo? Vamos a por ello. Mars Tactics es un emocionante juego de estrategia por turnos ambientado en Marte. ¿Quién lo hubiese imaginado, cierto? En este juego liderarás tropas en batallas estratégicas en un mapa detallado del planeta rojo. Puedes elegir entre dos facciones, los revolucionarios de labor o el ejército controlado por los accionistas del capital. Lo que hace especial a Mars Tactics es su combinación de operaciones estratégicas a gran escala y combate táctico por turnos. Puedes destruir el entorno, usar artillería y vehículos, y personalizar a tus soldados que aprenden y crecen dinámicamente. Además, el juego ofrece opciones tácticas creativas como destruir muros para abrir nuevas rutas o usar explosivos para crear trincheras. En Mars Tactics liderarás a los revolucionarios de labor, que son una banda de trabajadores desesperados buscando municiones y suministros, o al ejército del capital, que cuenta con vastos recursos y una posición de partida poderosa, pero está atado a las demandas implacables de los accionistas en la Tierra. Los soldados crecen y aprenden dinámicamente de sus experiencias en cada batalla, y puedes usar vehículos, ataques aéreos y artillería para remodelar el entorno destructible de cada campo de batalla. En cuanto al estilo gráfico, Mars Tactics presenta gráficos amigables y pixelados creados con el motor Unity y que me recuerdan a los viejos XCOM o Xenonauts. A pesar de su apariencia adorable, el juego no deja de estar lleno de acción con explosiones, tiroteos, tanques y naves de guerra. La jugabilidad es fluida y ofrece una experiencia visualmente atractiva y entretenida. En resumen, Mars Tactics ofrece una experiencia de juego profunda y estratégica, con un enfoque en la destrucción y la personalización, similar a juegos como XCOM y Fire Emblem. Con sus gráficos amigables y jugabilidad fluida, Mars Tactics promete ser una adición emocionante a la biblioteca de juegos de estrategia. Menas es el sucesor espiritual de Battle Brothers, pero esta vez nos sumerge en un mundo inspirado por Terminator y XCOM. ¿Qué significa esto para nosotros los jugadores? Una experiencia táctica profunda y llena de desafíos. Narrativa y personajes. En Menas no solo se trata de mover tus unidades por el campo de batalla. Este juego nos ofrece una historia rica y personajes con trasfondos complejos. Las decisiones que tomes en combate influirán en las reacciones entre los personajes y las facciones. Cada elección importa. Sistema de combate. Olvídate de los tradicionales porcentajes de acierto. Menas introduce una línea de objetivo de color cambiante que muestra la factibilidad potencial de tus ataques. Esta innovación añade una capa adicional de estrategia y toma de decisiones que nos mantendrá enganchados. Aspecto gráfico. Visualmente, Menas no decepciona. Una presentación en 3D completa, los modelos de personajes son detallados y reflejan nuestras personalizaciones y elecciones de equipo. Las unidades reaccionan de manera realista, moviéndose a cubierto cuando son atacadas, o agachándose bajo fuego enemigo. Y hablando de enemigos, los diseños son impresionantes, evocando el horror corporal de los años 80 y películas como Terminator 2. Entonces, ¿por qué debes tener Menas en tu radar este 2025? La respuesta es sencilla: innovación. Con su sistema de combate único y una narrativa centrada en los personajes, Menas está preparado para redefinir el género de los juegos de estrategia táctica. Además, con casi 300.000 deseados en Steam, la expectación es altísima, y no olvidemos que está desarrollado por Overhype Studios, los genios detrás de Battle Brothers. Así es, amigos, Menas es un juego que no podemos dejar pasar este año. Preparen sus estrategias y estén listos para la batalla. Civilization VII. Desarrollado por Firaxis Games y publicado por 2K, promete llevar la experiencia de construcción de imperios a un nivel completamente nuevo. Esta nueva entrega, que saldrá el 11 de febrero de 2025, introduce cambios significativos y nuevas mecánicas que buscan revitalizar la saga y atraer tanto a veteranos como a nuevos jugadores. Una de las novedades más destacadas es la reorganización del juego en 3 épocas principales:
antigua, exploración y moderna. Cada una de estas eras ofrece una experiencia de juego profunda y prolongada, culminando en eventos de crisis que los jugadores deberán superar para avanzar. Además, se han introducido nuevas civilizaciones y líderes, cada uno con habilidades únicas que influirán en el desarrollo de tu imperio. En cuanto a la jugabilidad, Civilization VII presenta un sistema de influencia y diplomacia completamente renovado, permitiendo a los jugadores interactuar de manera más estratégica con otras civilizaciones. También se han mejorado las mecánicas de expansión y gestión de ciudades, ofreciendo más profundidad y opciones para el desarrollo de tu imperio. En el aspecto bélico, se han añadido unidades especiales llamadas comandantes, líderes militares poderosos que pueden agruparse con otras unidades para otorgarles bonificaciones especiales. Esto añade una capa extra de estrategia a los combates, haciendo que cada decisión sea crucial para el éxito de tu civilización. Por último, Firaxis ha implementado un nuevo tutorial para hacer el juego más accesible a los nuevos jugadores, sin dejar de lado a los veteranos que buscan un desafío. Con soporte a largo plazo y actualizaciones regulares, Civilization VII está destinado a ser una de las experiencias de estrategia más completas y emocionantes del año. Así que prepárate para construir tu imperio y lleva tu civilización a la gloria en Civilization. Nos vemos en el campo de batalla. Every Day We Fight, desarrollado por Signal Space Lab, es un juego que combina la exploración en tiempo real con la estrategia por turnos y elementos roguelike. En este juego liderarás a un grupo de civiles atrapados en un bucle temporal durante una invasión alienígena. La premisa del juego es única. Cada vez que tus luchadores mueren, vuelven al inicio del día, gracias a una extraña tecnología de ciencia ficción. Esto te permite aprender de cada intento, mejorar tus habilidades y encontrar nuevas armas y recursos para enfrentar la amenaza alienígena. A medida que avanzas, tus personajes evolucionan de simples civiles a soldados experimentados, lo que añade una capa de progresión muy satisfactoria. El juego se desarrolla en varios distritos de una ciudad devastada por la guerra, donde explorarás en busca de escondites de armas y equipos ocultos que te prepararán mejor para los desafíos futuros. Cada descubrimiento en un bucle estará disponible desde el inicio del siguiente, cambiando fundamentalmente tu enfoque y estrategia. Además, el objetivo principal es derrotar a los líderes de la grieta en intensas batallas contra jefes. Cada victoria te permite avanzar en el bucle temporal, acercándote cada vez más a la posibilidad de liberar la ciudad y poner fin a esta extraña guerra. Visualmente, el juego presenta un contraste interesante entre las fuerzas alienígenas de alta tecnología y los civiles desaliñados que luchan por sobrevivir. Aunque los gráficos pueden parecer un poco toscos, la jugabilidad y la narrativa prometen una experiencia inmersiva y emocionante. Every Day We Fight está programado para lanzarse este año y ya puedes agregarlo a tu lista de deseos en Steam. Si eres fanático de los juegos de estrategia y buscas algo fresco y desafiante, este título definitivamente debería estar en tu radar. No olvides dejarnos saber cuáles son tus juegos de estrategia por turno favoritos en los comentarios y echa un vistazo a nuestros otros vídeos para tener más información sobre juegos. Wild Tactics, desarrollado por The Wild Gentleman, es un juego que combina la estrategia táctica con una narrativa noir protagonizada por animales antropomórficos. En este juego liderarás a un equipo de animales únicos en su lucha contra el crimen organizado en la ciudad de Cloudville. La premisa del juego es fascinante. Imagina un mundo similar a Zootopia, pero ambientado en un entorno noir de los años 50. Tu misión será devolver la paz a la ciudad, enfrentándote a poderosos enemigos en 15 misiones impulsadas por la historia. Cada personaje de tu equipo tiene habilidades especiales y únicas, lo que añade una capa de profundidad estratégica a cada combate. El juego se centra en tácticas isométricas al estilo de XCOM, donde la cobertura y la posición son cruciales para el éxito. Verás a tu personaje moverse entre áreas del mapa, utilizando poderes especiales para superar a los enemigos. Por ejemplo, un carnero puede detenerse en medio de una carrera para golpear con un bate de béisbol, mientras que un zorro puede desaparecer en una nube de humo para flanquear a los enemigos. Además, Wild Tactics introduce un sistema social que influye en las batallas. Las relaciones entre los personajes pueden proporcionar bonificaciones o penalizaciones, dependiendo de si se odian, se aman o son amigos. Estas relaciones pueden mejorar o empeorar según el rendimiento en combate y el tiempo que pasen juntos.
Visualmente, el juego presenta un contraste interesante entre el estilo noir y los personajes animales, creando una atmósfera única y envolvente. Aunque el juego aún no tiene una fecha de lanzamiento exacta, se espera que esté disponible en el primer trimestre de 2025. Nights in Tide Space. Algo diferente si te interesa. Nights in Tide Space, desarrollada por Ground Shatter y publicada por Raw Fury, es la esperada secuela de Fights in Tide Space. Este juego combina la estrategia táctica con la construcción de mazos, ambientado en un mundo medieval lleno de acción y combates intensos. La premisa es simple pero adictiva. Liderarás a un grupo de caballeros que deben enfrentarse a numerosos enemigos en escenarios cerrados y llenos de obstáculos. Utilizarás una combinación de tácticas estratégicas y cartas de tu mazo para superar a tus adversarios y avanzar en la historia. Cada carta representa una acción, movimiento o habilidad especial que puedes usar en combate, lo que añade una capa de profundidad y estrategia a cada enfrentamiento. El juego se destaca por sus impresionantes secuencias de combate animadas y su estilo visual único, que recuerda a las películas de acción clásicas. Además, Night in Tide Space introduce un sistema de mapas procedurales, lo que significa que cada partida será diferente, ofreciendo una rejugabilidad casi infinita. A medida que avanzas en el juego, podrás reclutar nuevos personajes y mejorar tu mazo con más de 300 cartas disponibles. Cada personaje tiene habilidades y características únicas, lo que te permitirá experimentar con diferentes combinaciones y estrategias. Además, el juego cuenta con una banda sonora envolvente que te sumergirá aún más en la atmósfera medieval y de combate. Una de las características más interesantes es la capacidad de controlar el entorno a tu favor. Deberás posicionar a tu personaje cuidadosamente alrededor de los enemigos y obstáculos para mantener tu ventaja táctica y liberar poderosos movimientos especiales. Esto añade una capa adicional de estrategia y planificación a cada batalla. Night in Tide Space está programado para lanzarse en la primavera de 2025 y promete ser una experiencia emocionante para los fanáticos de los juegos de estrategia y construcción de mazos. Si te gustan los desafíos tácticos y las batallas llenas de acción, este juego definitivamente debería estar en tu lista de deseados. Project Heaven. Ya hablamos de él. Project Heaven, desarrollada por Code 351, es un juego de estrategia táctica por turnos ambientado en las peligrosas calles de la última ciudad de la Tierra. En este juego liderarás a los Steel Dragons, un grupo de mercenarios que luchan por sobrevivir en un mundo distópico. La premisa del juego es intrigante. Te sumergirás en misiones de alto riesgo, gestionando a tu equipo y tomando decisiones tácticas cruciales para superar a tus enemigos. Cada miembro de los Steel Dragon tiene habilidades únicas y personalizables, lo que te permite adaptar tu estrategia a cada situación. Además, el juego ofrece tanto una campaña en solitario como un modo cooperativo para hasta 4 jugadores, lo que añade una capa extra de diversión y colaboración. Una de las características más destacadas de Project Heaven es su sistema de combate, que combina la precisión táctica con la libertad de apuntar manualmente. Esto significa que cada disparo cuenta, y la posición de tus personajes es crucial para el éxito. Además, el juego incluye un sistema de cobertura y sigilo, permitiéndote planificar emboscadas y ataques sorpresa contra tus enemigos. El entorno urbano de Project Heaven está lleno de detalles y peligros, desde callejones oscuros hasta edificios en ruinas. Cada misión te desafiará a utilizar el entorno a tu favor, encontrando puntos estratégicos y utilizando el terreno para obtener ventaja sobre tus adversarios. La narrativa del juego también es profunda y envolvente, con una historia que explora temas de supervivencia, lealtad y traición en un mundo posapocalíptico. Visualmente, Project Heaven presenta gráficos impresionantes y un diseño artístico que captura perfectamente la atmósfera oscura y opresiva de la ciudad. Los desarrolladores han puesto un gran énfasis en los detalles, desde las animaciones de combate hasta los efectos de iluminación, creando una experiencia inmersiva y realista. Project Heaven está programado para lanzarse en 2025 y promete ser una adición emocionante al género de estrategia táctica. Si eres fanático de los juegos de estrategia y buscas un desafío intenso y gratificante, este título definitivamente debería estar en tu lista de deseos. Warhammer 40.000 Mechanicus 2, desarrollada por Bulwark Studios y publicada por Kasedo Games, es la secuela del aclamado juego de 2018.
Esta nueva entrega promete llevar la experiencia de combate táctico por turnos a nuevas alturas, con mejoras significativas y nuevas mecánicas que enriquecerán la jugabilidad. Una de las novedades más emocionantes es la inclusión de una campaña jugable para los Necrones, además de la ya conocida campaña de Adeptus Mechanicus. Esto permite a los jugadores experimentar la guerra desde ambas perspectivas, añadiendo una capa de profundidad narrativa y estratégica. Además, el sistema de cognición ha sido renovado, recompensando a los jugadores por utilizar sus unidades de manera eficiente y estratégica. El combate en Mechanicus 2 se centra en los personajes héroes, quienes juegan un papel crucial en cada batalla. Los puntos de cognición ahora se utilizan para activar las habilidades únicas de estos héroes, lo que puede cambiar el curso de una batalla. Por ejemplo, Skybola, uno de los líderes del Adeptus Mechanicus, puede proporcionar un aumento de daño a todas las tropas Mechanicus. Otra mejora significativa es la flexibilidad en la activación de unidades. A diferencia del juego anterior, ahora puedes activar cualquier unidad de tu elección durante tu turno, siempre que no haya actuado aún. Esto añade una capa adicional de estrategia, permitiéndote tomar decisiones tácticas más dinámicas y adaptativas. Visualmente, Warhammer 40.000 Mechanicus 2 mantiene el estilo oscuro y opresivo del universo Warhammer 40.000, con gráficos mejorados y efectos visuales impresionantes que sumergen al jugador en el campo de batalla. La banda sonora, compuesta nuevamente por Guillaume Davy, promete ser tan envolvente y atmosférica como en el primer juego. Warhammer 40.000 Mechanicus 2 está programado para lanzarse en 2025 y estará disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Probablemente uno de los títulos más esperados para el fan de la estrategia para este año. Heroes of Might and Magic Olden Era. Turno para mi favorito, claro. Por último, tenemos a más esperado por nuestra comunidad, Heroes of Might and Magic Olden Era. Tras muchos años en el que ya pensábamos que no volveríamos a ver un título de la saga, se ha anunciado el Early Access para este segundo semestre de un nuevo título desarrollado por Unfrozen y que promete la vuelta a sus raíces, al más puro estilo de Heroes 3, pero con muchos años de camino aprendido para colocar todas esas features que siempre deseaste ver en el título. Olden Era se ambientará en Enroth, en el continente de Hadame, una región mencionada anteriormente, pero que todavía no se había visitado en ningún Heroes of Might and Magic. Aparte de una campaña en solitario con múltiples mapas y escenarios generados de forma aleatoria, también habrá un modo multijugador y un editor de mapas que también permite crear tus propias historias. También sabemos que Pablo Anthony Romero cogerá la batuta y colaborará en Olden Era como compositor junto a Chris Velasco y la Heroes Orquesta para deleite de nuestros oídos. Son varios los vídeos que tenemos en el canal con todas las noticias que han ido apareciendo hasta el momento del juego, así que te recomiendo que pases a ver todos ellos. O, si eres perezoso, incluso tenemos una playlist que os aúna para que sea más sencillo. Por desgracia, aún no podemos probar estos juegos, pero nos servirá para tener nuestros ojos bien abiertos de lo que está por venir y también nuestra cartera. Pero si no puedes esperar a jugar a grandes títulos de la estrategia por turnos, aquí te dejo un vídeo con una lista de títulos que ya puedes jugar.